Le doy la bienvenida. Hoy es jueves de la 8ª semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia en Colombia celebra la feria correspondiente al día. Le invito a disponer su oído, la mente, también su corazón, para escuchar el Evangelio que se proclamará en este día. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos desde el 46 hasta el 52. Cuando Jesús salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús el Nazareno, se puso a gritar: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten piedad de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Entonces llamaron al ciego y le dijeron: «Ánimo, levántate, él te llama». Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él le respondió: «Maestro, que yo pueda ver». Jesús le dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Palabra del Señor. Nuestra reflexión para el día de hoy. Nuestra primera lectura. La primera lectura del apóstol San Pedro, hoy en el capítulo 2, versículos del 2 hasta el 5, y luego versículo del 9 hasta el 12. Esta carta de San Pedro, también conocida como Primera de Pedro, es una epístola del Nuevo Testamento dirigida a los cristianos dispersos en varias provincias de Asia Menor, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Se cree que fue escrita alrededor del año entre 64 y 65 después de Cristo, durante un periodo de persecución bajo el emperador Nerón. El propósito principal de la carta es exhortar y consolar a los cristianos que enfrentan sufrimiento y persecución, alentándolos a mantenerse firmes en su fe y conducta piadosa. Los destinatarios de la carta eran en su mayoría gentiles, convertidos al cristianismo que vivían en un ambiente hostil. La comunidad cristiana estaba siendo calumniada y marginada, enfrentando persecuciones y desafíos sociales. Pedro les escribe para ofrecerles apoyo espiritual y orientaciones prácticas sobre cómo vivir como seguidores de Cristo en medio de tales dificultades. Profundicemos un poco más en los versículos que hemos proclamado de la primera carta de Pedro. Versículos del 2 hasta el 3. Dice el texto: «Deséenlo como recién nacidos, desean la leche materna, pura y espiritual». La metáfora de los recién nacidos y la leche materna enfatiza la necesidad de crecimiento espiritual y continuo y un deseo sincero de la palabra de Dios, que es esencial para el desarrollo de la fe cristiana. Versículos del 4 al 5. Piedra viva. Cristo es descrito como una piedra viva, una imagen que combina vida y solidez. A pesar de ser rechazado por los hombres, es escogido y precioso para Dios. Mientras que piedras vivas, los creyentes también son comparados con piedras vivas construidos
como una casa espiritual. Esto sugiere una comunidad en crecimiento, un templo santo. Y el texto también habla de sacrificios espirituales. Los sacrificios espirituales no son ya de animales, sino actos espirituales y de vida piadosa. Entre los versículos del 4 al 5, el autor sagrado utiliza la palabra piedra, litos, destacando la solidez y la durabilidad. Mientras que también utiliza la palabra oikos neumáticos para hablar de la casa espiritual, implicando una construcción colectiva de la comunidad de fe. Versículos del 9 hasta el 10. El texto habla del linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Estos términos son tomados del Antiguo Testamento y aplicados a la Iglesia, destacando su identidad y misión especial en Dios. El autor sagrado utiliza la palabra genos eklektón, que es linaje escogido, enfatizando la elección divina. También utiliza la palabra griega basileion y erateuma, que es un sacerdocio real indicando una función de mediación y de servicio. Otra palabra griega utilizada es etnos agion, nación santa, señalando la separación y consagración a Dios. Y cuando el autor sagrado habla de un pueblo adquirido, subraya la posesión especial de Dios. Versículos del 11 hasta el 12. El texto hace mención de extranjeros y peregrinos. Los creyentes son llamados a verse a sí mismos como extranjeros y peregrinos en este mundo, lo cual implica una vida que no se conforma a los deseos mundanos. También el texto nos habla de una conducta ejemplar, invitando el autor sagrado a los cristianos a mantener una conducta intachable entre los gentiles para que sus buenas obras sean testimonio de su fe. San Agustín comenta sobre la imagen de piedras vivas, destacando la importancia de la unidad en la comunidad cristiana. Señala que cada creyente como una piedra viva contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo, enfatizando la interdependencia y la comunión en la Iglesia. Mientras tanto, San Juan Crisóstomo resalta el concepto de sacrificios espirituales, afirmando que la verdadera adoración cristiana se manifiesta en actos de justicia, misericordia y piedad, más que en rituales externos. Subraya que la vida cristiana debe ser un ejemplo constante de la fe y la devoción a Dios. San Gregorio Magno enfatiza la identidad de los cristianos como real sacerdocio y nación santa, llamándolos a vivir de manera digna en su vocación. Insiste en la necesidad de una vida santa y en el testimonio visible de la fe a través de buenas obras, especialmente en un mundo hostil. Vamos a hacer 4 propuestas para que cada uno reflexione en el transcurso de este día. Los 4 temas serían: primero, identidad y vocación. Segundo, crecimiento espiritual. Tercero, testimonio en el mundo. Y cuarto, unidad y comunidad. Hablemos del primer tema: identidad y vocación. Reflexionar sobre la identidad cristiana como linaje escogido y real sacerdocio, cómo esta comprensión de nosotros mismos influye en nuestra vida diaria y en nuestras interacciones con los demás. Reflexionemos la segunda propuesta: crecimiento espiritual. Considerar la importancia de desear la leche espiritual pura. ¿Qué prácticas podemos implementar en nuestra vida para asegurar un crecimiento continuo en nuestra fe? Y reflexionemos la tercera propuesta: testimonio en el mundo. Evaluar cómo nuestra conducta puede ser un testimonio positivo para los no creyentes. ¿De qué maneras podemos ser un ejemplo vivo de la fe en nuestra comunidad?
Y la última reflexión, unidad y comunidad. Pensar en la imagen de las piedras vivas y la casa espiritual. ¿Cómo podemos fortalecer nuestra comunidad de fe y fomentar un sentido de unidad y cooperación entre los miembros de nuestra iglesia? ¿Qué podemos concluir en el relato de la primera lectura de la primera carta de San Pedro? La primera carta de Pedro ofrece una rica fuente de orientación y consuelo para los cristianos que enfrentan desafíos. Al enfatizar la identidad y vocación especial de los creyentes, Pedro nos llama a una vida de santidad, unidad y testimonio activo en el mundo. La reflexión sobre este pasaje nos invita a profundizar nuestra fe y a vivir de manera que refleje la gracia y misericordia que hemos recibido en Cristo. Ante esta propuesta que nos hace el Espíritu Santo, le vamos a responder con el Salmo 99, que ha de resonar en cada uno de los párrafos que vamos a proclamar esta frase antífona: aclame al Señor toda la tierra. El Salmo 99, titulado Un canto de alabanza y gratitud, es un salmo de alabanza que probablemente se utiliza en el culto en el Templo de Jerusalén. Su origen se encuentra en la tradición de los himnos de acción de gracias y alabanza que los israelitas cantaban en el templo, particularmente en festividades como la Pascua y otras celebraciones comunitarias. Este salmo llama a toda la tierra a unirse en la alabanza a Dios, subrayando su bondad, misericordia y fidelidad eternas. Reflexionemos y profundicemos los versículos que hemos proclamado hoy. Versículo 1b y 2. Aclamen al Señor, pueblos de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Lleguen a Él con cantos jubilosos. Este llamado a aclamar al Señor incluye a todas las naciones, indicando la universalidad de la adoración a Dios. La alabanza no es solo para Israel, sino para toda la humanidad. El autor sagrado utiliza dos palabras claves hebreas de estos dos versículos. La primera es Hariu. Hariu, que es aclame. La primera entonación, aclamen al Señor. Ese Hariu, ese aclame, es una llamada a un grito de júbilo, de alegría y de alabanza. Luego el autor sagrado invita también, utiliza la palabra hebrea chimha. Sirvan al Señor con alegría. Chimha traduce alegría, implica una alegría profunda y festiva. Versículo 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Este versículo subraya el reconocimiento de la soberanía de Dios y nuestra relación con Él como su creación y su pueblo. La metáfora de las ovejas y el rebaño destaca el cuidado y la guía que Dios provee. El autor sagrado utiliza en este párrafo la palabra hebrea yadeu, que es reconocer o reconozcan que el Señor es Dios. Yadeu, reconozcan, implica un conocimiento profundo y personal. Y el autor también decía, somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El autor sagrado utiliza la palabra tzon, ovejas o cabras, indicando dependencia y protección bajo el cuidado de un pastor. Versículo 4. Entren por sus puertas con acción de gracias, entren en sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Este versículo invita a los adoradores a entrar en el templo con corazones llenos de gratitud y alabanza. La acción de gracias y los himnos
son formas de expresar reconocimiento y adoración a Dios. El autor sagrado utiliza la palabra hebrea todá para denotar acción de gracias, un término usado frecuentemente en el contexto de los sacrificios de gratitud. Gratitud expresada a menudo en sacrificios. ¿Cómo ha de alabar el pueblo? Entren en sus atrios con himnos. La palabra hebrea que utiliza el autor sagrado es teilá o tefilá, que son himnos o canciones de alabanza. Versículo 5. Porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad permanece para siempre. Este versículo cierra el Salmo resaltando los atributos eternos de Dios, su bondad, misericordia y fidelidad. Estos atributos son la base de la confianza y adoración de los fieles. El autor sagrado utiliza la palabra Gesed para hablar de misericordia, porque el Señor es bueno, su misericordia es eterna. Gesed, misericordia, una palabra que implica amor leal y compasivo. Mientras que dice el autor que su fidelidad permanece para siempre, la fidelidad de Dios, el autor denota con la palabra hebrea emuná, fidelidad, sugiriendo constancia y verdad. El Salmo 99 nos invita a reflexionar sobre la importancia de la gratitud y la alabanza en nuestra relación con Dios. La llamada a toda la tierra a aclamar al Señor nos recuerda que la adoración no es exclusiva de un grupo particular, sino que es una invitación universal. Al reconocer que el Señor es Dios y que somos su pueblo, reafirmamos nuestra identidad y dependencia en Él. La entrada a su presencia con acción de gracias e himnos de alabanza nos enseña que nuestra adoración debe ser sincera y llena de gratitud. Finalmente, al recordar la bondad, misericordia y fidelidad eternas de Dios, encontramos motivo para confiar y alabar a Dios continuamente. ¿Qué podemos concluir del Salmo 99? Es una hermosa expresión de alabanza y gratitud a Dios. Nos recuerda nuestra relación con Él, nos invita a entrar en su presencia con corazones agradecidos y nos asegura de su bondad, misericordia y fidelidad eternas. Este salmo nos motiva a vivir una vida de constante adoración y agradecimiento a nuestro Creador y Pastor. La propuesta del Evangelio. Parte de este comentario lo hicimos en el día de ayer accidentalmente, quitando parte importante de la reflexión del día de ayer. Para escuchar el comentario del Evangelio completo del día de ayer, Marcos capítulo 10 versículos desde el 41 al 45, puedes ir al canal de YouTube de Yesid Peñuela y en el video del 29 de mayo que dice corregido, con confianza pueden encontrar la meditación correcta del Evangelio del día. Mientras tanto, hoy jueves, el autor sagrado nos presenta un grupo más de personas que son discriminadas por la cultura judía, que está reflexionado en el Evangelio de San Marcos capítulo 10, continuación del Evangelio del día de ayer, hoy versículos desde el 46 al 52. Estas personas discriminadas son los ciegos. El caso de este segregado tiene dos problemas más. Hijo de la impureza, según su nombre, por su nombre de origen caldeo tiene contacto con la idolatría, y cuando eso ocurre en la vida del hombre, la luz de la salvación se esfuma. No tener a Dios como centro de la vida es andar ciego por el mundo. A la salida del pueblo, el ciego aprovecha la peregrinación de los habitantes hacia la ciudad de la paz para sostenerse económicamente. Era pobre, pues vivía de las limosnas de los dadivosos. La única seguridad a la que se aferraba era su manto. Supongo que su utensilio de trabajo para que las limosnas
cayeran dentro de él y al irse a casa, lo tomaría por las puntas para que ninguna moneda cayera afuera. Bartimeo escuchó hablar del liberador de Israel y quiso ser abrazado por dicha liberación. Clamó al Señor, y aunque hubo impedimentos para alcanzar la salvación, Dios fue compasivo y le puso en sus labios una sonrisa que quizá nunca había tenido, la sonrisa eterna. El Evangelio de este día continúa la lectura de San Marcos. Sale Jesús de Jericó y hay en la orilla del camino un ciego, hijo de Timeo, lo que significa Bar, hijo, y el hombre es llamado Timeo. El Evangelio narra que su nombre es Bartimeo, en hebreo hijo de Timeo. La palabra Timeo traduce estimado, honrado. Se encontraba pidiendo ayuda. No ve la luz de la verdad, vive en una completa oscuridad. Por no conocer la verdad, este ciego podría identificarse como aquellos de los que habla la parábola de la semilla, cuya simiente que cae a la orilla del camino, y por no comprender el contenido viene el maligno y se la lleva, porque no se asume lo escuchado. Este ciego reconoce que Jesús es el Hijo de David, el esperado por la nación israelita, y pide a Jesús tenga compasión por él. A pesar de que muchos le pedían al ciego callarse para mantener la calma y seguir en la oscuridad, el Señor atiende a quienes suplican misericordia. Jesús pide que le llamen a quien está solicitando ayuda. Inmediatamente, el ciego deja su instrumento de trabajo, el manto, aquel sobre el cual la gente tiraba sus limosnas, y de un salto se acerca a Jesús ante la atención. Jesús pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego quería conocer la verdad para liberarse de la opresión, para sentirse libre. ¿Para qué? Para liberar. Jesús está con sus discípulos. Se había presentado la discusión de quién sería el primero en el corazón del Maestro. Este relato, después del acontecimiento con los discípulos, cierra el capítulo 10 para dar paso al ministerio de Jerusalén. El autor sagrado quiere mostrar que aún los discípulos no están preparados para la realización final del proyecto de Jesús en la tierra. Se encuentran en la ciudad más antigua del mundo, Jericó. El autor habla de un personaje, Bar, que traduce la palabra hijo de en arameo, y propone en griego Timeo, que traduce honor. Un hijo de honor, eso traduce, pero este hijo de honor o hijo de honor o con honor pide limosna en la orilla del camino. Existe un privilegio en la comunidad de Jesús. Los marginados son los que pueden llegar al camino, con mayúscula, el camino que es Jesús. En este caso, el hombre está en la orilla del camino, con mayúscula, porque se avecinan las fiestas de Jerusalén y son muchos los peregrinos que por el camino están pasando y otros pasarán. Tras la vergüenza de sufrir esta necesidad, se arriesga y lanza títulos de honor a quien puede sanarlo. Hijo de David, Jesús. A pesar de que lo quisieron callar, él insistió. Importante para él la impertinencia. Su descaro es su única oportunidad para alcanzar la liberación de su obstrucción. Jesús llega al punto. Llamadlo. Por ser ciego no tenía quien lo ayudara a acercarse a Jesús y enseña a los suyos que hay que apoyar al marginado. En lugar de cuidar sus propios intereses, deben preocuparse por quienes no pueden solos. El hombre estaba al borde del camino y al llamarlo, Jesús lo pone en el centro de atención para todos. El ciego deja de lado lo que en este momento más le interesa, en lo que tiene puesta su seguridad. Suelta la capa.
su instrumento de trabajo, pues sobre la capa le lanzan monedas. El Rey de Reyes le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Aquí está el amor de los amores queriéndole devolver al deshonroso hombre la dignidad que le corresponde. El ciego responde con otro título honorífico que se les daba a los maestros de Israel. En el original dice Raboni. Son 3 los títulos que se les daba: Rab, Rabí y Rabán. El segundo era más honorífico que el primero, Rabí. El primero es Rab y el tercero más que el segundo, Rabán, y traduce mi maestro. Luego el ciego exaltó grandemente al Señor. El Nuevo Testamento utiliza esta palabra solo en 2 ocasiones. Esta y cuando María Magdalena se encuentra con el resucitado frente a la tumba. El ciego entonces responde: Rabuni, que pueda ver. Quiere ver para poder seguir al Maestro, dejar el mundo de oscuridad atrás. Quiere dejar de depender de las limosnas de la gente para depender ahora solo de Dios. Una larga y buena enseñanza de la liturgia en este jueves. Disfrútenla. Encontramos entonces varios temas para reflexionar. Primero, un discriminado de Israel, un ciego, reconoce que él es el anunciado por los profetas, el ungido o el Mesías que estaba por llegar. Segundo, suplicó a Jesús para que lo salvara. Tercero, no pidió oro ni plata, que de ello vivía. Pidió de lo que estaba ausente, de la luz de la resurrección, para ver la salvación. Cuarto, la comunidad de los discípulos está presta para ayudar a los impedidos a acercarse a Jesús. Quinto, el ciego reconoce además que Jesús es uno de los maestros de Israel, aunque los israelitas no lo reconozcan. Y sexto, el hombre, al recuperar su dignidad, al volver a ver la esperanza, ve la luz que le hacía falta en su vida. Tal es su descubrimiento que se quedó como discípulo para dar testimonio del resucitado. Podríamos decir que la primera imagen que vio fue el rostro amable y lleno de amor de Jesús. Bartimeo, entonces, lleno de gratitud, siguió a Jesús por el camino, contando a todos sobre el milagro que había recibido. Que no existan más ciegos en este momento mendigando y esperando que los demás hagan por nosotros. Es el momento de levantarnos y continuar con nuestra vida en libertad, como discípulo de Jesucristo, dando testimonio de la resurrección. El relato de Bartimeo es una historia poderosa de fe y curación. Bartimeo, un mendigo ciego, representa a aquellos que están marginados y desesperados, pero que aún tienen una fe profunda. Su grito a Jesús como hijo de David es una declaración de su fe en Jesús como el Mesías. La multitud que intenta callar a Bartimeo puede simbolizar las barreras y obstáculos que enfrentamos en nuestra vida diaria cuando estamos buscando de la misericordia de Dios. Sin embargo, la perseverancia de Bartimeo muestra que la fe auténtica y persistente puede superar cualquier obstáculo. La respuesta de Jesús: ¿qué quieres que haga por ti?, invita a Bartimeo a expresar su necesidad con claridad y fe. La curación que sigue es un testimonio del poder de la fe y la compasión de Jesús. Bartimeo no solo recibe su vista, sino que también se convierte en seguidor de Jesús, lo que indica una transformación completa de su vida. San Agustín comenta sobre este pasaje destacando la importancia de la fe persistente de Bartimeo. Él dice: Bartimeo representa a toda la humanidad
que se encuentra en la oscuridad del pecado y la ignorancia. Su grito por ayuda muestra la necesidad de reconocer nuestra propia ceguera espiritual y clamar a Cristo para que nos ilumine. La multitud que intenta callarlo simboliza las distracciones y tentaciones del mundo que buscan apartarnos de buscar a Dios. Pero al igual que Bartimeo, debemos perseverar en nuestra búsqueda de la misericordia divina. San Agustín también resalta que la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que haga por ti?, es una invitación a la humanidad para expresar nuestras necesidades y deseos más profundos a Dios con confianza y fe. La curación de Bartimeo es una manifestación de que la fe genuina en Cristo trae no solo sanación física, sino también espiritual. ¿Qué podemos concluir de nuestro evangelio del día de hoy? El relato de Bartimeo nos enseña sobre la importancia de la fe persistente y la necesidad de buscar a Jesús activamente en nuestras vidas. Nos invita a reconocer nuestras propias cegueras y a clamar a Dios con confianza, sabiendo que Él escucha nuestras súplicas y tiene el poder de transformarnos. La historia nos recuerda que la verdadera curación viene de un encuentro personal con Jesús, quien nos llama a seguirle y a vivir en la luz de su amor y misericordia. Para todos un feliz día, que el Señor nos siga colmando de su alegría, como también de su bendición. Felicidades, feliz jueves.